Hola, mi nombre es Karen Segovia y en esta ocasión les voy a explicar acerca del coeficiente de transferencia de calor en un intercambiador. Como objetivo se tiene determinar el coeficiente de transferencia de calor total en un intercambiador de doble tubo a contraflujo, mediante el método de LMTD para el posterior análisis de la dependencia de este parámetro en función de la variación de las temperaturas de los fluidos involucrados. Para poder cumplir con este objetivo se tiene el siguiente sistema. Se trata de un intercambiador de calor que tiene como función enfriar aceite que ingresa a 150 grados centígrados y sale a 50 grados centígrados, con un flujo másico de 2.5 kilogramos por segundo. Y esto se hace mediante el ingreso de 1.5 kilogramos por segundo de agua a 22 grados centígrados. También se tiene 0.025 metros de diámetro y 6 metros de longitud. Estos datos son acorde a la geometría del intercambiador de calor. También se tiene la capacidad calorífica tanto del aceite como del agua, siendo estas de 2.200 y 4.180 joules sobre kilogramos por grados centígrados, respectivamente. El primer paso para resolver este caso es establecer las asunciones, comenzando porque este es un sistema estacionario en el que no existe ensuciamiento y las propiedades de los fluidos son constantes. También que la resistencia térmica del tubo interior es insignificante debido a las paredes delgadas del tubo. Por otro lado, se tiene que los cambios en la cinética y en las energías potenciales de las corrientes fluidas no son consideradas. Y finalmente, que el sistema es adiabático. Esta última asunción nos sirve para plantear nuestra primera ecuación para resolver el ejercicio. De tal manera que la transferencia de calor del fluido caliente, aceite, es igual a la transferencia de calor al fluido frío, el agua. Como segundo paso, se halla la razón de transferencia de calor con respecto a los datos del aceite, recordando que este delta de temperatura va desde la temperatura mayor a la temperatura menor y también considerando que este es la fuerza impulsora para transferencia de calor. Esta razón de transferencia de calor da como resultado 550 kilowatts. Como tercer paso se tiene hallar la temperatura de salida del agua, mediante la ecuación planteada anteriormente para el aceite, pero en este caso se deja en función de la temperatura de interés y se reemplazan los valores del fluido frío, en este caso que es el agua, dando como resultado una temperatura de 109.7 grados centígrados. Como cuarto paso se tiene hallar la temperatura media logarítmica, ya que se tienen todas las temperaturas de entrada y de salida de cada uno de los fluidos. En este caso se tiene como resultado 33.77 grados centígrados. Finalmente, se halla el coeficiente de transferencia de calor a partir de esta ecuación que nos indica que la razón de transferencia de calor es igual al coeficiente de transferencia de calor multiplicado por el área y multiplicado por la temperatura media logarítmica. Considerando que el área es la de un cilindro, es decir, pi multiplicado por su diámetro y multiplicado por la longitud. De esta manera se obtiene un coeficiente de transferencia de calor total de 34.562 watts sobre metros cuadrados por segundo. Una vez planteadas todas estas ecuaciones, se pudo plasmar en el simulador EES. Aquí, como podemos observar, está el código que al momento de ejecutarlo arrojó estos resultados que tenemos de este lado. Aquí podemos observar el coeficiente de transferencia de calor total. Por medio de esto, se pudo hacer un análisis paramétrico de este coeficiente en función de la temperatura de salida del aceite y temperatura de entrada del agua. En el primer caso, se varió la temperatura de salida del aceite desde 30 a 70 grados centígrados. Y en el caso del coeficiente, se puede observar que a medida que aumenta la temperatura, este disminuye. Sin embargo, en el caso de la temperatura de entrada del agua, este se varió desde 5 a 25 grados centígrados y el coeficiente también incrementaba a medida que la temperatura de entrada del agua aumentaba. Todos estos datos que observamos aquí tabulados se pueden analizar mejor mediante gráficas. Como podemos ver, aquí tenemos la gráfica del coeficiente versus la temperatura de la salida del aceite, que tiene una tendencia decreciente. Mientras que para el coeficiente versus la temperatura de entrada del agua se tiene una tendencia creciente. Una vez mostrados estos resultados, se puede analizar las tendencias de estas gráficas. Comenzando porque la tasa de transferencia de calor para este sistema es de 550 kilowatts y que esto conlleva una temperatura de salida del agua de 109.7 grados centígrados, que refleja un coeficiente de transferencia de calor
total de 34.6 kilowatts sobre metros cuadrados por grados centígrados. También se puede observar que a mayor temperatura de salida del aceite, el coeficiente de transferencia disminuye. Esto quiere decir que no existe una buena transferencia de calor, debido a que la función de este intercambiador de calor es disminuir la temperatura del aceite. Entonces, si esa temperatura aumenta, el delta de temperatura va a disminuir y por ende la tasa de transferencia de calor también se va a ver afectada, de tal manera que esta también va a ser menor, lo que significa que no existe una buena transferencia y se refleja en el coeficiente que nos indica la eficiencia de la transferencia de calor. En el caso de la temperatura de entrada del agua, se observa que al aumentarla, el coeficiente de transferencia incrementa. Quiere decir que la eficiencia de transferencia de calor aumenta y es muy buena. Entonces, esto quiere decir que al momento de mantener esta tasa de transferencia de calor constante, la temperatura de salida del agua va a aumentar. Y esto favorece a la eficiencia de la transferencia de calor. En conclusión, se pudo cumplir con el objetivo planteado inicialmente, de tal manera que se determinó el coeficiente de transferencia de calor total para un intercambiador de doble tubo, siendo este de 34.6 kilowatts sobre metros cuadrados por grados centígrados. Cabe recalcar que este valor se obtuvo mediante el método de LMTD. También se halló la tasa de transferencia de calor del sistema, siendo este de 550 kilowatts. Por otro lado, se analizó la relación entre el coeficiente de transferencia de calor total y la temperatura de salida del aceite, siendo esta inversa. Es decir, que a medida que la temperatura del aceite aumenta, la eficiencia de la transferencia de calor disminuye. Sin embargo, en el caso de la temperatura de entrada del agua, existe una relación directa con el coeficiente de transferencia de calor. Es decir, que para este sistema favorece aumentar la temperatura de entrada del agua, ya que la eficiencia de la transferencia de calor va a mejorar. Muchas gracias.